Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Alatorre, soy de México y soy el director del World Universities Debating Championship México 2018. Es un honor que Antonio y Javier me hayan invitado a dar este taller para seguir estrechando los vínculos en el debate hispanoparlante y espero pueda servir de ayuda para la comunidad de debate en España y los participantes también de otros lados en este torneo BP Summer. En este taller voy a hablar particularmente sobre estrategias que hay que tener a la hora de construir caso. No voy a abarcar el tema de construcción de caso de forma muy general. Tampoco voy a explicar cómo es que se debe construir un argumento y los pasos detrás de ello, sino que es un debate más a nivel quizá medio o avanzado, en el cual hablo de cuestiones muy puntuales que no debemos olvidar a la hora de construir los casos. Entonces, no es necesariamente explicar cómo funcionan las reglas, aunque en algunos momentos las repasaremos. Y justo con ello puedo empezar. El debate parlamentario británico es un deporte mental, donde gana el equipo que mejor logra probar la carga de la prueba y enfrentarse con las ideas a los equipos del otro lado, según los constreñimientos que tienen las reglas del parlamentario británico. Básicamente eso es lo que dice la regla de World Universities Debating Championship. Y es importante hablar sobre lo que es la carga de la prueba, porque a veces es muy evidente cuál es la carga de la prueba en un debate. Hay emociones que son muy claras en lo que tienes que probar, pero hay veces que se prestan a una gran ambigüedad donde no es muy clara la carga de la prueba. Entonces, todos los equipos de adjudicación, cuando están trabajando en un debate, piensan en lo que sería el espíritu de la moción, de lo que ellos quieren. Entonces, tienen ideas de los argumentos que quieren que salgan quizá en el debate o el tipo de debate que esperan se establezca. Sin embargo, no necesariamente porque un equipo hable sobre argumentos que no son los que esperaba el equipo de adjudicación o no son lo que esperaban los jueces, implica que estén mal. Particularmente, como les digo, en mociones que son muy abiertas. Es por eso que a veces existe un estigma de que primer gobierno puede ser una posición complicada. A mí me parece que primer gobierno tiene muchas ventajas, porque son los que pueden caracterizar el debate al poder definir y acotarlo, principalmente cuando hay mociones que son muy abiertas. Y es que a veces pueden ser extremadamente abiertas y no muy claras con lo que tienen que hacer. Un ejemplo que utilizo muchas veces fue, esta casa cree que azul es el camino, y una moción como esa puede tomarse de forma literal, pero no tendría mucho sentido, porque el color azul siendo el camino, ¿hacia qué? No se entiende. Sin embargo, hay formas de interpretarla. Entonces, en un debate, quizá en un contexto europeo, como el de este torneo, podríamos pensar que hablar de azul es hablar de la Unión Europea. Y que es el camino implica que, por ejemplo, podemos caracterizar que el debate trata sobre el Reino Unido y el que no deberían salirse de la Unión Europea, por ejemplo, o que los países europeos deberían buscar mayor integración o algo por el estilo. Primer gobierno tiene la posibilidad de caracterizar ese debate según el contexto en el cual se encuentren o uno que tenga sentido. Entonces, lo importante es que después de la moción, la forma de interpretación pueda tener un sentido y una relación directa, y en segundo lugar, que sea debatible. Entonces, es incorrecto pensar que únicamente porque se esperaba un debate distinto o cargas de la prueba distinta es que están mal. Entonces, a veces sí es muy específica cuál es la carga de la prueba que se debe buscar una moción, pero a veces no lo es tanto, y a veces hay doble carga de la prueba, que es algo de lo que les voy a hablar después. Entonces, recordemos que si estás en la alta de oposición y un equipo de primer gobierno caracteriza de una forma en la cual la caracterización del debate o la definición no corresponde con algo que podría ser intuitivo a la moción o tener una relación directa aunque no es exactamente intuitivo, o principalmente que lo hace muy injusto en el debate porque están cerrando demasiado las avenidas, esto implica que el debate puede recaracterizarse o contradefinirse, como lo quieran llamar, en la alta de oposición. Pero son en casos muy extremos. Lo recomendable siempre es irse al debate de la Cámara Alta de Gobierno, a menos que se cumplan las características de las cuales ya les hablé. Pero inclusive si eso pasa, siempre lo ideal para la Cámara Alta de Oposición es el utilizar
en todo caso ambos debates, ¿no? Y refutar al debate que ya existió y quizá proponer un debate distinto, porque si lo ignoras y el juez compra con los de primer gobierno, entonces pues ahí estás un poco ahogado. Entonces, de lo primero que les quiero hablar es de la inherencia en la moción. Entonces, todas las mociones son distintas o tratan de ser distintas, porque a veces con solo añadir o quitar una palabra cambia muchísimo el sentido de una moción. Entonces, por ejemplo, añadir la palabra pronto en una moción o significativamente implica que lo que tienes que defender debe ser, en un caso, se refiere a un cualificador modal de tiempo y el segundo uno de magnitud. Esos cualificadores modales a veces son los que cambian totalmente el sentido a la moción. Porque, por ejemplo, podemos estar hablando de una moción que es, por ejemplo, esta casa reconocería el derecho de todas las personas de portar marihuana, por ejemplo. Sería una moción distinta a la de esta casa reconoce el derecho de todas las personas o como sería distinto a la moción, esta casa reconoce el derecho incondicional de las personas de portar marihuana. Entonces ahí al añadir una palabra como incondicional implica que como primer gobierno no puedes decir únicamente a las personas que tengan un problema de salud, por ejemplo, porque en ese caso estás yendo en contra del espíritu de la moción, yendo en contra de una palabra puntual que la moción te pide. Por lo tanto, es importante que las palabras clave sean bien identificadas en el impacto que están teniendo en la moción, porque muchas veces únicamente por una palabra que no logras defender bien que la moción te pide es que vas a perder un debate. O por ejemplo, si la moción trata sobre las compañías de consumo colaborativo de chofer, por ejemplo Uber, Lyft, Cabify y todas estas, si la moción dice, esta casa cree que para paliar los efectos del consumo colaborativo se debería subsidiar los taxis de forma significativa, no bastaría con decir vamos a darle salario extra a los trabajadores del taxi o subir la tarifa en €1 cada 2 kilómetros, porque eso no es algo que tendría mucho sentido con la palabra significativo. Quizás significativo implicaría que deberías dar una compensación mucho mayor y que podría hacer que los taxistas cobraran la misma cantidad en la ruta que un Uber, por ejemplo, o significativamente podría hacer que no tuvieran que pagar los permisos originales de transporte y eso implica un subsidio, o que se les debería pagar la gasolina, no lo sé, pero tendrías que hablar de algo que representa un cambio grande a status quo. De lo contrario, sería una línea muy débil, y cuando crees que una línea es muy fácil de ganar, probablemente es porque está siendo muy débil y falta expandirla más. Entonces fácilmente la oposición podría decir, de eso no trata, ellos no están hablando de defender un aumento significativo en los subsidios, por lo tanto estamos en contra, y aquí además ellos te pueden, por ejemplo, meter un punto de información, te pueden preguntar ¿por qué no estás a favor de, por ejemplo, dar un subsidio equivalente al costo de sus gastos en gasolina? Y a lo mejor podrías decir, es que es mucho el gasto. Entonces, ahí en la oposición te podrían comer y decir, sí, entonces estás de acuerdo con que no hay que hacer gastos grandes en esta industria que a lo mejor está muriendo o no lo merece o no es muy eficiente o lo que sea. Entonces deben tener mucho cuidado con esas palabras que son inherentes a la moción y que cambian el significado. Eso es lo primero de lo que les hablaría. Lo segundo de lo que les hablaría es que cuando están construyendo su caso, piensen en que los argumentos deben ser diferentes y únicos en su impacto, o si tienen el mismo tipo de impacto, es muy complicado a menos que prueben el impacto de una forma distinta. Entonces, ¿a qué me refiero? Los argumentos tienen dos partes importantes. Una, explicar por qué tu argumento es verdadero. De forma lógica explicas por qué llegas a la conclusión que llegas, independientemente de la estructura que utilices. Y en segundo lugar, por qué es importante. Y en el por qué es importante es donde metes el impacto y dices cómo se relaciona la moción. Entonces, ¿por qué es que lo que te estoy diciendo es algo que tú como juez debes pensar comparativamente con lo que la oposición está diciendo, darle más peso a lo que yo estoy defendiendo? Esas dos partes son importantísimas. Pero
me ha pasado muchísimas veces que he visto debates donde dicen, y tengo 3 argumentos de los que voy a hablar. Y los 3 argumentos de los que hablan son exactamente el mismo argumento, nada más que utilizando 3 ejemplos diferentes que prueban exactamente lo mismo porque llegan a la misma conclusión. Y eso no son 3 argumentos distintos. La forma en la cual tú te puedes dar cuenta de que son argumentos diferentes es que cada uno en la conclusión, en el llegar al por lo tanto esto me llega a comprar la moción, tienen impactos distintos. Para poner un ejemplo quizá un poco extremo, pero muy fácil de entender. Si la moción fuera, esta casa cree que, inserte país, diré México. México debería eliminar todos los sistemas de visas. No basta con decir argumento 1, eso haría que los centroamericanos estén más contentos con México y por lo tanto apoyen en los foros multilaterales a México. Argumento número 2, esto haría que los ciudadanos de los países del centro de África apoyen a México y en los foros multilaterales apoyen las propuestas de México. Y en tercer lugar, que los países del sureste de Asia estén contentos con México y apoyen a México en los foros multilaterales. Ahí a lo mejor utilizaste ejemplos diferentes, pero es el mismo argumento porque ya es exactamente la misma conclusión. Entonces, a lo mejor podrías hablar de un argumento de que nos conviene quitar las visas porque México tendría más apoyo en foros multilaterales de los países de África. También nos conviene porque sería más fácil controlar la migración de Centroamérica, en el sentido de que toda la migración ahora sería legal y puedes saber la procedencia de las personas o quiénes son, llevar un registro. Y en tercer lugar, te conviene porque podrías fomentar las relaciones comerciales con los países del sureste de Asia y por lo tanto esto puede ayudar a incrementar el PIB. No lo sé, inventé los argumentos, pero ya tienes 3 conclusiones distintas de cada uno de los argumentos que te podrían llevar a la conclusión de que es conveniente para México que elimine los sistemas de visas que tiene. Pero esto pueden ser argumentos distintos porque llegas a conclusiones distintas. De lo contrario, lo más fácil o lo que debería hacer solo es agruparlos y decir, mire, pasaría lo mismo con los países de África, del sureste de Asia y de Centroamérica. En todos esos casos, México tendría más apoyo en los foros multilaterales y por lo tanto podríamos aumentar nuestra influencia a nivel internacional según los objetivos de política exterior de México. Entonces, deben checar mucho, no solo con cuestiones de ejemplos, pero que a veces parece que el argumento es distinto, pero lo que estás haciendo solo es cambiar stakeholder, pero no estás haciendo impactos diferentes. Y es mejor tener impactos diferentes, porque si la oposición o el equipo del otro lado, sea cual sea, logra tirar uno de esos impactos, al menos tú puedes seguir teniendo 1 o 2 que son importantes. Entonces, una moción como esa, si hablas de que el debate trata sobre costos y beneficios a nivel macro para el país, ya sería según el debate, según cómo va fluyendo el debate, ver si el de lo más importante para México, en este caso, es la influencia que puede tener internacionalmente o el comercio o la situación migratoria, porque es de lo que trata la moción. Entonces, a lo mejor tú puedes caracterizar que lo más importante es la parte migratoria y de eso hablas en tu primer argumento. Sin embargo, todavía puedes tener otras 2 cargas de la prueba que te impones en cada uno de estos argumentos o meter como una carga la prueba general de más beneficios a nivel macro y con 3 argumentos distintos tratar de convencer. Si te tiran uno diciendo no, es que a lo mejor no conviene en el caso del apoyo multilateral porque de todos modos ya México tiene el apoyo de estos países o porque México no es el único que va a eliminar las visas, por lo tanto no vas a tener una ventaja comparativa con otros, o porque esos países siempre votan de manera similar, entonces el que le quites una visa no va a cambiar, lo que sea. Sigues teniendo todavía otras 2 razones sólidas por las cuales debes seguir apoyando el caso que tú estás defendiendo y tu propuesta. Entonces, eso es algo que les recomendaría. En tercer lugar, también al momento de preparar los casos, es una parte que en la estructura de argumentación del modelo Toulmin, a lo mejor si ya lo han visto recordarán que hay una parte que muchas veces no lo utilizamos al construir los argumentos porque se llama reserva. Y la reserva es muy importante porque no es similar al significado de reserva en el sentido de las reglas del parlamentario británico, donde implica que puedes hacer una pequeña delimitación a las mociones. Por ejemplo, si la moción es esta casa cree que deberían prohibirse las cirugías cosméticas, es válido al primer gobierno hacer la reserva de vamos a eliminar las cirugías cosméticas, pero permitirlas en casos donde la gente ha tenido quemaduras graves, ¿no? Esos son casos distintos que son de salud, el debate no se trata sobre eso y es una reserva válida. Sin embargo, el caso de reservas para
el modelo Toulmin implica el pensar en qué argumentos pueden sacar del otro lado y cómo los puedo prevenir yo. Y es muy importante pensar en esto porque eso puede hacer tu caso más fuerte. Porque al pensar en la refutación que puedes hacer a un argumento del otro lado, es que te puedes dar cuenta de una carga de la prueba que el otro equipo va a tener y que por lo tanto te van a imponer a ti y tú también vas a tener que defender de otro lado. Mejor si desde el constructivo ya la vas haciendo, especialmente si estás en las cámaras altas, porque las cámaras bajas después pueden meterse a ese debate y tú no vas a tener la posibilidad de contestarles. Por lo tanto, ya estás ahogado en un debate en el cual no pudiste defenderte. Entonces, sí es importante pensar en hacer reservas porque además, al momento de comparar como juez tanto las diagonales como también la comparativa entre cámara alta y cámaras bajas, el tener un caso más robusto se llama, te permite salir aventajado en la comparativa. Pero además, porque también permite que tú puedas tener más análisis dentro de tus argumentos, porque a lo mejor no habías pensado en eso que nos van a decir del otro lado, pero el contestarlo también va a implicar un análisis, y ese análisis adicional puede convertirse en parte de tu carga argumentativa. Entonces no dejen de pensar, y eso nos pasa muchas veces, solo pensamos en nuestros argumentos, lo que vamos a probar, y le improvisamos las respuestas. No, hay que pensar en esas posibles reservas, a veces nos ayudan a fortalecer nuestros argumentos y a pensar en cosas que originalmente no teníamos contempladas, pero inclusive pueden ser un mayor beneficio que originalmente no pensábamos. El cuarto punto del que les quiero hablar es sobre las dobles cargas de la prueba, que hay veces donde la moción específicamente te pide probar al menos dos cosas. Entonces, un ejemplo de este puede ser una moción sobre que los países desarrollados con historia de alta contaminación deberían ceder parte de su tierra a los países que tienen partes que no se pueden habitar debido al cambio climático. Entonces, es una moción larga, pero hay dos partes que tienes que probar y que son necesarias si te enfrentas a una buena oposición, probar si es que quieres tener una posibilidad de ganar el debate. Entonces, en primer lugar, tienes que demostrar que existe una responsabilidad de estos países, no necesariamente de que provocaron el cambio climático o de que están contaminando. Eso ya te le da la moción. Entonces, el mayor activo que tú tienes en el debate es tu tiempo. 7 minutos es un tiempo muy, muy limitado. Entonces, no pierdan el tiempo en algo innecesario, como por ejemplo ponerte a defender que la carga de la prueba, o ponerte a defender, perdón, que los países contaminaron, porque eso ya la moción te lo dio, no tienes que convencer a la gente de eso, eso ya es un fiat que te da el debate. Pero lo que sí es que tienes que hablar de por qué hay una responsabilidad con respecto a los otros países. Entonces, a lo mejor si hablas de esa responsabilidad, puedes establecer por qué existe esta relación directa que está contribuyendo de manera activa, a pesar de que tienen información del cambio climático o de que afecta a otros países, porque es injusto que estén priorizando el desarrollarse económicamente sobre los impactos que otros países, pero sobre todo personas, están sufriendo con gente que se está quedando sin hogares y demás. Es algo insensible, es algo que debemos ponderar arriba del desarrollo económico, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones nos hacen pensar que si tú tienes un beneficio, siempre te conlleva una responsabilidad. Y aquí es un pago justo que debes hacer a estos países si quieres seguir teniendo un desarrollo. Y una segunda carga de la prueba que es necesaria, porque a lo mejor ya probaste que existe cierta responsabilidad, pero la oposición todavía te puede tirar el caso diciendo es que a lo mejor sí se vale compensar. Sin embargo, nosotros decimos que hay que compensar de forma económica, porque la tierra no sirve. Entonces, tu segunda carga, la prueba que tienes, es sobre por qué la tierra. Entonces, puedes hablar sobre que la tierra ayuda a resolver los problemas más graves de la población, o lo que sea. Entonces, te pones una carga de la prueba relacionada a eso, hablas sobre cómo algunos países están hundiendo, o sobre cómo puede haber muchos huracanes, o cómo se están haciendo unas zonas muy áridas y muy desérticas donde no puede tener agua la gente y demás. Entonces, ante la responsabilidad que ya les probamos, ¿no? Imaginando que ya ese argumento y ese caso de ya les probamos que hay una responsabilidad, en segundo lugar les hablo de por qué las tierras es algo justo para pagarlo o es algo que sirve, ¿no? Ya sea que sea justo o que sirve, cualquiera de las dos líneas, inclusive pueden ser dos argumentos distintos, pero tienes una segunda carga de la prueba relacionada a ello y la tienes que hacer. Entonces, no dejen de lado esas cargas de la prueba. Pero ojo también en ser congruentes, es importantísimo.
Porque también como oposición debes pensar en qué línea vas a tomar. Porque, por ejemplo, como oposición podrás hacer críticas distintas a cada argumento. Entonces, por ejemplo, un argumento del gobierno sobre la responsabilidad que tienen los países y todo eso, tú puedes decir, no, es que no son responsables porque cada país tiene el derecho de desarrollarse económicamente siempre y cuando lo hagan de una forma legítima, como por ejemplo son las fábricas, es algo legítimo, o como es el utilizar transportes que son legales o lo que sea. Entonces no tienes tú ninguna obligación sobre otros países. Pero para refutar el otro argumento relacionado a dar tierra, tú respondes diciendo, ok, son responsables, pero en lugar de dar tierra es mejor darles dinero a estos países, por ejemplo, o permitir a los refugiados de ese país que lleguen a tu propio país a sentarse sin regalarle tierra al otro lado. Aquí está siendo incongruente, porque a pesar de que ambos puntos, imaginando que los desarrollas bien, refutan a los casos del gobierno, tú estás siendo incongruente internamente, porque por un lado estás admitiendo que hay una responsabilidad y por otro lado estás yendo en contra de la noción de que existe una responsabilidad. En ese caso tú te estás acuchillando solo y no estás defendiendo una carga de la prueba particular. Entonces deben checar eso. A veces te toma de imprevisto, pero muchas veces tienes que tomarlo en cuenta desde que tú estás preparando la moción, en ver que si esos son los puntos que van a ser en el debate, ¿cómo va a ser para no ser incongruentes entre nosotros? Y no es que cada vez que tengas una idea pienses en esto es congruente con todo, pero a veces sí tienes que ponerte a analizar en eso, porque lo contrario es que te van a agarrar diciendo que eres incongruente. Y de lo quinto que les quiero hablar es justamente algo que ya les mencioné antes. Entonces, el mayor activo que tienen es el tiempo. Es importantísimo que cuando están desarrollando los argumentos sepan priorizar cuáles son los argumentos que te ayudan con la carga de la prueba que tienes. Entonces, si por ejemplo utilizaré la misma moción de los países desarrollados y esta parte de dar tierras, se te ocurre un argumento que se oye muy creativo y que puede ser entretenido. Por ejemplo, un argumento sobre que esto va a fomentar mejores relaciones diplomáticas entre los dos países y van a hacer que a lo mejor también el país desarrollado tenga mejor presencia a nivel internacional porque lo van a ver como un mejor actor. Pues puede ser que hables de eso, puede ser que sí es un beneficio válido, interesante también, ¿no? De otra perspectiva, pero especialmente si estás en la cámara alta, no te ayuda para probar la parte principal del debate. En realidad quizás solo estás perdiendo tiempo. Estaría bien para que lo escribas eventualmente en algún momento o para una charla, o si es una cámara baja perdida que no tiene idea de qué extensión sacar y no sabe cómo hacer un impacto distinto, bueno, pues ahí ya sacas como la bala perdida a ver si pega. Pero de lo contrario es mejor sentarte en analizar los argumentos que sí te van a ayudar a ganar el debate. Porque a lo mejor te puedes tardar 2-3 minutos en explicar esta parte del rollo diplomático, pero no te van a ayudar a ganar el debate. Entonces, en ese sentido, lo único que estás haciendo es como si tuvieras como activos billetes y en lugar de utilizarlos como una buena inversión, pues lo estás tirando a algo que no te va a redituar. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu tiempo? Es lo mismo que digo cuando muchas veces se pierde demasiado tiempo en como introducciones y cosas por el estilo, pues lo mejor es ser eficiente y efectivo con lo que estás utilizando. Entonces, esas son cuestiones que me parecen importantes a la hora de preparar los casos y que a veces se nos olvidan. Como les dije, no pretendía revisar específicamente cómo preparar un caso, pero más esas cuestiones muy particulares que no se nos deben olvidar y que creo que para antes de un torneo como este deben estar tomando en cuenta y practicarlas. Entonces por ello es que decidí elegir este tema y sin duda si tienen cualquier pregunta, por favor escríbanme. Me pueden encontrar en Facebook como David Alatorre o en Twitter o en lo que sea, cualquier red social. También mi correo electrónico del World Universities Debating Championship es david.alatorre@wudc2018.mx. También me pueden escribir si tienen cualquier duda o lo que sea. También los organizadores del torneo tienen mis datos de contacto para lo que sea que necesiten, con muchísimo gusto. Y pues espero que tengan un buen torneo. Y también si gustan tener más información sobre el Campeonato Mundial de Debate en Inglés, el Worlds,
También, por favor, contáctenme. Todavía tenemos por ahí una posibilidad de que equipos que no están representados aún entren a competir, y especialmente abriremos otras plazas para países poco representados y demás. Entonces me daría mucho gusto poder platicarles sobre ello y verlos en México a fines de año. Va a ser un gran evento. Sin más, de nuevo agradezco la atención y la invitación para dar este taller, y mucho éxito.